Bien, buenas noches nuevamente. Continuamos con el estudio de Segunda Pedro y el miércoles pasado estuvimos viendo lo que Dios hace por cada uno de nosotros. Indefectiblemente Dios obra en nuestra vida. Lo voy a releer porque es hermoso reconsiderar eso. Simplemente no vamos a analizarlo, ya lo hemos analizado, pero sí releer los pasajes de los versículos 3 y 4 de Segunda Pedro capítulo 1, perdón. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado o nos ha otorgado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo eso lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Esas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Qué hermoso es saber que nuestra vida está fundamentada no sobre nuestras características, que son muy volubles, sino sobre esas promesas que son gloriosas, unas promesas que cada uno tenemos a nuestra disposición, e especialmente que nos ha dado el derecho de participar de la naturaleza divina. Ahora, lo que viene en los versículos siguientes, vamos a leer del 5 al 11, lo que tenemos que hacer nosotros, porque evidentemente Dios nos dio todo a nuestra disposición. Ahora, yo puedo tener toda el agua a mi disposición, pero si no la ingiero, no la bebo, me voy a morir de sed. Entonces, Dios me dio todo a mi disposición. ¿Qué tengo que hacer yo? Y acá Pedro lo que nos plantea son actitudes para ir edificando nuestra casa espiritual sobre la fe con la que nos hemos apropiado de esas preciosas y grandísimas promesas mencionadas en el versículo 4. Por eso empieza mencionando la forma en cómo tenemos que hacerlo, cómo tenemos que, o qué actitud tenemos que tener para ir incorporando estas acciones, ¿sí? Y dice, comienza el versículo 5, diciendo que lo tenemos que hacer esforzándonos al máximo o poniendo todo nuestro empeño en ello. Cuando yo pongo todo mi empeño en algo, o me esfuerzo al máximo, no es dejarlo a la buena de Dios, bueno, que intenté una vez y no me salió, y ya está. ¿Sí? No, esforzarme al máximo es seguir intentando hasta lograr alcanzarlo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que dice versículo 5? Vamos a leer del 5 al 7. En vista de todo esto, esfuércense al máximo o pongan todo su empeño por responder a las promesas de Dios, complementando su fe. Es decir, arrancamos de la fe y ahora nos marca 7 escalones que tenemos que ir transitándolos, ¿sí? Complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral o virtud, o esforzarse por hacer el bien. Ahora bien, ese fue el primer escalón. A la excelencia moral la tenemos que complementar con conocimiento, o sea, procurar conocer mejor a Dios. Ahora, este conocimiento, versículo 6, lo tenemos que complementar con control propio, dominio propio, templanza, o dominar sus malos deseos. Son distintas traducciones. Y el escalón siguiente, al control propio, lo tenemos que complementar con perseverancia, con constancia, con paciencia, ¿sí? Las mismas distintas traducciones del mismo término. Y a esta perseverancia o paciencia, con sumisión, devoción o entregar su vida a Dios. Ahora, la sumisión a Dios
la tenemos que complementar con afecto fraternal, y el afecto fraternal con amor por todos o amar a todos por igual. Llegamos al séptimo escalón, ¿sí? Lo que no quiere decir que llegamos al final. Vamos a ir analizando y después vamos a completar este concepto. A la fe que ya existe, no como una instancia de nuestra salvación, sino como una actitud que perdura a lo largo del tiempo en nuestra vida, sobre ella tenemos la obligación de añadir la excelencia moral o la virtud, es decir, el poder moral o la energía moral, que es una actividad propia del alma, y alcanzar excelencia. Esta virtud que está al alcance de nuestra mano por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora bien, a esta virtud o excelencia moral tenemos que añadir conocimiento para poder usar correctamente ese vigor de la fe. Hay que hacerlo con buen conocimiento o con mayor penetración en las verdades de la fe y mayor comprensión de la naturaleza que compartimos con Dios. Es el conocimiento práctico, esto ya lo hemos estado hablando, del bien que hay que hacer y del mal que hay que evitar. Este conocimiento práctico tiene dos alcances, el bien que sí tengo que hacer y del mal que no me conviene hacer porque me perjudica, me aleja de Dios. La energía moral da las directrices, nos da las indicaciones, las órdenes de lo que hay que hacer, y el conocimiento práctico es quien la ejecuta. Pero ahora viene una cosa más, el escalón siguiente, que dice, tenemos que añadir dominio propio, y es necesario para dominarse a sí mismo y a sus pasiones. Dos versículos, Proverbios 16:32, no lo busquen, lo tengo yo separado. Mejor es ser paciente que poderoso, y más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Uno parecería que lo máximo sería en una cuestión de conquista, aquel que conquista una ciudad. Lo que dice Salomón, es mejor poder controlarte a vos mismo, algo que no lo aplicó en su vida, poder controlarte a ti mismo que conquistar una ciudad. Santiago 1:20 nos dice, porque el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea, ¿sí? Cuestiones que complican nuestro dominio propio. El enojo puede ser una de ellas, ¿sí? Los falsos maestros planteaban que esto no era necesario porque la salvación no dependía de las buenas obras. Y es una realidad. Efesios 2:8 dice que por gracia somos salvos por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero no por eso podemos hacer lo que queremos con nuestro cuerpo o con nuestras obras, ¿sí? No somos salvos por obras, pero sí somos salvos para obrar bien, ¿sí? Nos dice Efesios 2:10 que Dios nos salvó. Somos la creación maestra de Dios, somos un poema de Dios para poder hacer las buenas obras que Él preparó de antemano para que nosotros hagamos. Somos salvos para que podamos crecer a semejanza de Cristo y servir a otros. Dios quiere formar en nosotros su carácter. ¿Sí? Romanos 8:29. A los que cogió también los predestinó para que sean semejantes a su Hijo, para que Él sea el primogénito de todos. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Formar la persona de Cristo en nosotros. ¿Sí? Pero para lograrlo, exige que seamos disciplinados y que nos esforcemos. Nos acordamos, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sí? A medida que obedezcamos a Cristo con la guía del Espíritu Santo, iremos desarrollando el dominio propio en todos los aspectos de nuestra vida. No es algo que lo vamos a alcanzar, ya alcancé y ya está. No, no. Tenemos que cada día ir perfeccionando este dominio propio. Pero este dominio propio, ¿qué nos pide? Perseverancia, paciencia en las aflicciones, mediante la cual perseveraremos en el bien,
a pesar de las dificultades, y no nos sentiremos desalentados a la espera de la segunda venida de Cristo. Lo tenemos que seguir complementando con piedad o devoción a Dios, mediante la entrega de toda nuestra vida a Dios. No hay cámaras secretas en nuestra relación con Dios. Realmente tenemos que darle toda nuestra vida. Y eso exige cada día una mayor introspección a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, para que podamos ir viendo qué cosas todavía le decimos a Dios: déjame esta llave, que yo todavía quiero quedarme con este cuartito cerrado a mi disposición. ¿Sí? Ahora bien, plantea dos cuestiones últimas. El amor fraternal, ¿sí? El término Filadelfia. El estar preocupado por aquellos que nos rodean. Pero también habla del amor por todos, por igual, el amor ágape, el amor que Dios da, y lo da sin pedir nada a cambio. Ahora bien, esto no es, como dijimos al principio, no es que llegué al último escalón y ya está. Ya llegué, hice los 7 escalones, estoy en la excelencia. No, porque la realidad, tenemos que, a partir de ahí, comenzar otra vez con estos 7 escalones, pero ya con una mayor profundidad en nuestra relación con Dios. Y vamos a ir viendo cómo, a medida que avanzamos en nuestra vida, vamos perfeccionándonos de manera tal que Dios pueda, a través de su Santo Espíritu, hacer su obra en cada uno de nosotros. ¿Sí? Me vino a la mente un pasaje de Ezequiel 47, donde habla que sale un río del templo, y el ángel lo llevaba a Ezequiel y lo hacía pasar por un lado y llegaba el agua a los tobillos. Pero después le llegaba a la rodilla, después le llegaba a la cintura, después le llegaba al pecho y después no podía cruzar. Bueno, esa es la idea, ¿sí? A medida que nos adentramos en nuestra relación con Dios, vamos dándonos cuenta de mayores cosas, en donde antes nosotros no nos dábamos cuenta. Y ahora estamos, a través de la luz del Espíritu Santo, revelando áreas de nuestra vida en las cuales tenemos que ir perfeccionándonos. Bien, versículos 8 y 9. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles, o evitarán que sean inútiles e improductivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Otra traducción: ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Qué triste que nos digan: tuviste la posibilidad de conocer, no sé, al descubridor de tal cosa, y no aprovechaste esa oportunidad. ¿Para qué tuviste esa opción? ¿Cuántas veces nos lamentamos por no haber conocido más del Señor? ¿Sí? Son cuestiones puntuales de las cuales salimos y seguimos adelante con nuestro deseo de seguir agradándole. Pero qué triste es que alguien diga de otra persona: este conoció al Señor Jesús en vano, no cambió para nada su vida. Versículo 9. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma, cumpliendo lo que decíamos del 5 al 7, son cortos de vista o ciegos, y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. ¿Sí? Ahora acá Pedro expone las razones por las que nos debemos esforzar en la práctica de estas virtudes. El versículo 8 lo presenta en forma positiva. ¿Sí? El conocimiento práctico del Señor depende del progreso en la práctica de esas virtudes mencionadas, por ser un caminar constante en el camino de la santidad, que nos preservará de la inoperancia, o el término, lo que voy a dar son dos acepciones de la terminología en griego. Ser un desocupado inútil o un estéril social. Por lo tanto, también nos va a preservar de la infructuosidad, de la falta de frutos,
que es la lógica consecuencia de la esterilidad. Vamos a leer un pasaje, Tito 2:14. Él, está hablando de Cristo, dio su vida para librarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometido a hacer buenas obras. Ahora bien, versículo 9, habla del mismo concepto, pero desde el punto de vista negativo, ¿sí? Se refiere allí a los pecados cometidos antes de nuestra conversión. El que carece de las cualidades descritas en los versículos del 5 al 7, tiene una miopía que prácticamente es una ceguera. No ve hacia adelante, con lo que su conocimiento de Cristo es un fatal espejismo. Qué difícil es esto del espejismo, ¿no? Uno se cree que hay algo cuando no hay nada. A veces nos pasa en la ruta cuando manejamos, decimos, uy, allá está inundado. No, no hay nada. Pero bueno, en la vida espiritual es terrible. Terrible. Decir que el conocimiento de Cristo es un fatal espejismo. Ni tampoco voy hacia atrás. Porque si recuerda, cuando le fueron perdonados los pecados, también recordaría que la posesión de la naturaleza divina produce la práctica de la virtud. Es decir, el conocimiento de Dios no nos puede dejar igual que antes. No nos puede dejar igual que antes. Porque hay algo que no está. Si nos deja igual que antes, porque no lo conocimos. El Espíritu Santo no está obrando en nosotros. Nuestra fe debe ser una parte dinámica de todo lo que hagamos y debe producir en nosotros buenas acciones y madurez espiritual. Una persona que no refleja ningún cambio en su manera de vivir aún no comprende lo que es la fe en lo que Dios ha hecho por ellos y puede dudar de la realidad de su conversión. ¿Sí? Versículos 10 y 11 y terminamos con estos dos versículos. Así que, hermanos, esfuércense o procuren fortalecer por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido, o esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios. Y esto es lo que decimos, hermanos. Si nuestro conocimiento de Dios, nuestra relación con Dios, no se verifica en acciones, en un cambio de vida. Y no hablamos de grandes cambios, por ahí de pequeños cambios, pero constantes en nuestra vida. Hermanos, analicemos nuestra relación con Dios. Veamos en qué basamos nuestra relación con Dios. ¿Cuál es nuestro conocimiento de Dios? Es un conocimiento teórico que no entra dentro de nosotros. Somos como piedras que tiramos en el agua. ¿Qué pasa con una piedra que está, no sé, años metidas en un torrente de agua? Uno la rompe y adentro está seca. No le permeó el agua que la rodeó toda la vida. Qué triste que es para nosotros, como cristianos, que seamos como piedras, que la verdad de Dios no penetre, porque también la causa que puede producir eso es que no seamos hijos de Dios. Por lo tanto, no nos interesa. Y estamos convencidos que lo somos, por ciertas actitudes exteriores, pero no hay cambio en nuestro interior. El Espíritu Santo no está obrando en mi interior. Versículo 10 al final. Hagan estas cosas y nunca caerán. Y vamos a hablar después de esto. Entonces, Dios le dará un gran recibimiento, se les abrirán de par en par las puertas en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Consideraciones finales de estos dos versículos. Ahora, Pedro enseña una prueba verdadera de la verdadera pertenencia al reino de Dios, y es el arduo trabajo en el cumplimiento de lo manifestado en los versículos 5 al 7. Si realmente nuestro trabajo no es arduo, analicemos nuestra vida, analicemos nuestra relación con Dios. Y si vamos cambiando, bueno, sigamos, perseveremos, no nos quedemos en el camino y nos conformemos, ¿sí?
Si Ezequiel se conformaba con el primer pasaje, le llegaba el agua a los tobillos, no pasaba nada. Pero después empezó a profundizar, veamos en nuestro ejemplo, el conocimiento de Dios. Y llegó un momento que el torrente era tan abundante que no podía atravesarlo. A medida que nuestra relación con Dios se va profundizando, Él va obrando en nuestro interior. Ahora ese obrar en nuestro interior evidentemente se va a manifestar hacia el exterior, porque termina allí en el versículo 7, que tenemos que complementarlo con amor fraternal y con amor hacia todos, ¿sí? Con fileo, con el amor filial y el amor ágape. Ahora, si no nos estamos esforzando en ello, es posible que no seamos reales integrantes del pueblo de Dios. Debemos confirmar nuestra profesión de fe mediante el ejercicio de una vida piadosa. No porque queda bien hacerlo, sino porque estoy convencido que es lo que debe hacer un hijo de Dios. Y eso no es una carga, no es una carga pesada. El Señor dijo, mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Ahora, el yugo del Señor lo llevó a la cruz por obediencia a la voluntad del Padre. Pedro desea que los lectores posean no solamente la salvación, sino también disfruten del gozo de la salvación. De esa manera podemos resistir las tentaciones de las falsas enseñanzas y el encanto del pecado. Ahora bien, ahí lo que está planteando Pedro en este no van a caer más. No es una perfección absoluta en esta vida, ¿sí? No caerán jamás, sino que estamos protegidos de los errores debido a las falsas enseñanzas, sino que en la medida que llevemos una vida santa, quedaremos protegidos de esos errores, ¿sí? Juan también expresa lo mismo. El cristiano no peca, no, pecamos. Pero no está hablando de un principio de vida, de una forma de vida reiterada, común y habitual. Todos pecamos. Nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios, con la disposición de no volver a hacerlo. Puede que caigamos nuevamente, pero no como una práctica normal de nuestra vida. No importa, hago lo que quiero, total, después le pido perdón a Dios y Él es amplio en perdonar y me va a perdonar. Mentira. Romanos 6:1, que seguiremos pecando para que la gracia sea cada vez más grande. De ninguna manera, dice Pablo. De ninguna manera. Seguimos con esto porque se nos va el tiempo. Todos tendremos entrada en el reino eterno de Cristo. Y entendamos esto. Todos tendremos entrada. Pero quienes hayan tenido una vida cristiana con frutos, que tengan recompensa, tendrán una amplia entrada en el reino. Mateo 25:21. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el reino de tu Señor. ¿Sí? Primera Juan 2:28 nos dice que nos comportemos de tal manera que cuando el Señor Jesucristo regrese, no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Y por qué nos vamos a alejar avergonzados? Evidentemente, no hay frutos en nuestra vida para presentarle a nuestro Señor. Y nosotros somos conscientes de esa realidad y por eso nos alejamos. Terminamos con un pasaje que lo quiero leer porque es clarísimo en esto. 1 Corintios 3:15. Pero si la obra, está hablando del final del tribunal de Cristo, pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Como dije antes, todos los hijos de Dios tenemos entrada en el reino. Algunos tendrán una amplia entrada y recibirán ese espaldarazo del Señor, bien buen siervo y fiel. Y otros entrarán como escapándose a través de un muro de llama, con lo opuesto y nada más.
que podamos gozar de esa amplia entrada. Que el Señor nos dé la sabiduría de su Santo Espíritu para poder ingresar de esa manera al reino eterno, al cual estamos destinados por la gracia de Dios, no por méritos ni por nada de lo demás. Bueno, hermanos, nada más, que el Señor nos bendiga. Sigamos, ¿sí?, la segunda parte de este capítulo 1, que está hablando de los fundamentos o el fundamento de la fe. Lo vamos a considerar el miércoles que viene en la gracia de Dios. Bien, nada más, que el Señor nos bendiga. ¿Alguien